Hola, en esta ocasión veremos tres ejercicios con el sensor de movimiento PIR. El primer ejercicio me pide que realice un programa en el que se encienda una LED cada vez que se detecte movimiento. El segundo ejercicio me pide desarrollar un programa con diferentes etapas con la finalidad de saber si hay una fuga de gas y si hay personas cerca de la fuga. Y por último, el tercer ejercicio me pide hacer un contador de personas con el sensor PIR. En el primer ejercicio, el programa deberá prender una LED durante un segundo si detecta movimiento con el sensor PIR. Eh, para esto, lo único que vamos a necesitar va a ser un pin de salida para una resistencia que va a servir para la LED, luego un pin que va a actuar como de entrada del sensor PIR y luego alimentación y tierra. Luego tendríamos el código. En el código lo único que tendríamos son eh, le- los pines de la LED y los pines de la entrada del sensor PIR. Luego en el voice setup tendríamos en qué modo estará definido el pin. Luego en el void loop tendríamos eh, una variable tipo entero llamada value. En esta variable guardaremos los datos que entren eh, o que sean recibidos por el sensor PIR en la variable PIR. Luego tendríamos una sentencia if. Esta me dice que si la variable value está en alto, o sea, si algo entra o detecta el sensor PIR, hará esta serie de acciones. La primera es que dice que encenderá la LED durante un segundo y luego la apagará. Y esto cada vez que detecte movimiento en el sensor PIR. Ahora procederemos con la simulación. La simulación es bastante sencilla, lo único que necesitaremos será el sensor PIR, en el cual si el sensor detecta movimiento, como pueden ver, encenderá la LED cada vez que detecte movimiento durante un segundo. Eh, Detecta movimiento, enciende la LED, enciende y se apaga la LED. En el segundo ejercicio será una serie de etapas en las cuales su finalidad será alertar de una fuga de gas con diferentes tipos de alerta. Aquí tendríamos un diagrama de bloques de lo que debería realizar el programa. Primero que nada, deberemos de ingresar una contraseña y si esta contraseña es correcta, me pasará a la siguiente etapa, pero si es incorrecta, habrá una alarma en la que me dirá que no ingrese la contraseña correcta, me imprimirá que no ingrese la contraseña correcta, luego me apagará la alarma y encenderá una LED de color azul. Pero por el lado contrario, si la contraseña que ingresamos es correcta, nos marcará o censará qué, qué nivel de gas es el que hay. Hay dos niveles de gas. Si es mayor a 120 el ADC del gas, entonces pasará a la siguiente etapa, que si es mayor, eh, podrá ejecutar dos posibles opciones. Si es mayor de 120 y a la vez hay personas en esa área, entonces lo que hará es activar una alarma sonora y una visual que será una LED de color anaranjado. Luego, la segunda opción posible es que si el nivel de gas es superior al aceptable, pero no hay presencia de personas, entonces únicamente lo que hará es activar una alarma visual que será una LED de color rojo. Por otra parte, si el nivel de gas es aceptado o aceptable, que sería todo nivel de gas menor a 120, de igual forma habrá dos posibles casos. El primer caso es que si es menor a 120 y detecta personas, lo único que hará es encender y apagar la LED de color verde. Pero por otro caso, si es menor a 120 y no detecta personas, no realizará ninguna acción. Eh, para esto tendríamos el teclado o el keypad.
Eh, Luego tendríamos el sensor de gas, el sensor de movimiento, un piezo para las alarmas. Luego tendríamos 4 LEDs, una LED azul, una verde, una amarilla y una roja, que serán todas las alertas visuales posibles. Luego tendríamos que en el código es bastante extenso. Para empezar tendríamos que inicializar la librería keypad.h. Luego tendríamos 4 pines, que serían los LEDs, red, haciendo referencia al rojo, ama amarillo, a verde, blue, azul, y con sus respectivos pines. El rojo será el 13, el amarillo será el 12, el verde el 3 y el color azul será el A3. Luego tendríamos otro define con el pin de la alarma, que en este caso será el A1. Luego tendríamos una variable de tipo entero llamada peer, y esta será el pin de entrada del sensor de movimiento. Luego, de igual forma como en el ejercicio anterior, tendríamos una variable de tipo entero llamada val, que será en la que guardemos todos los datos obtenidos por el sensor peer. Luego tendríamos un contador, se podría decir, de etapas. Luego tendríamos, como vimos anteriormente en videos anteriores, para usar o definir las filas y columnas del keypad, de igual forma con el orden y lo que contendrá el sensor, el keypad, perdón. Luego de igual forma los pines que usaremos para las filas y los pines que usaremos para las columnas. Luego el objeto del keypad, aquí estará. Luego de igual forma variables para guardar las teclas o para detectar las teclas. Y luego dos arrays para almacenar las claves ingresadas. Luego en el voice.0 únicamente tendríamos que inicializaremos la librería serial.h, la librería serial, perdón. Luego definiremos o estableceríamos los pines, en qué modo estarían. Y luego lo único que tendríamos es que imprimiríamos en el monitor serial enter the password o ingreso y contraseña, pero lo puse en inglés porque contraseña, al tener el carácter ñ, no me lo lee y me lo toma como un carácter inválido y no me gustaba cómo se miraba. Luego tendríamos el void loop. En el void loop lo primero que hacemos es guardar todo lo que se obtenga del teclado.getKey en la variable tecla, o sea, toda la tecla presionada se va a guardar en la variable tecla. Y me dice que si tecla es presionada, hará que índice, que clave se guarde en índice, y esto sea igual a tecla, e índice aumenta en 1, y luego que imprima lo que guardó o la tecla que nosotros presionamos. Luego si índice es igual a 3, y si índice es igual a 3 y la clave que nosotros ingresamos es igual a la clave maestra o la contraseña correcta, entonces lo que quiero es que primero que nada aumente etapas en 1. Luego tendríamos variables para el sensor de gas. Luego también tendríamos otra variable para el sensor de movimiento. Luego una operación para pasar de volts a ADC. Y luego una sentencia if que me dice que si etapa es igual a 1, recordemos que etapa está inicializada en 0, para luego haber sido aumentada, en esa la convierte en que etapas es igual a 1, y etapas al ser igual a 1 hará todo esto, me imprimirá que mi contraseña es correcta, luego me imprimirá lo censado por el sensor de humo, ADC 2 puntos, y lo censado por el sensor de humo, y luego recitará etapas. Esto lo hice por simple comodidad porque se me hacía tenía algunos problemas de que se repetían las palabras, y lo arreglé con este if.
Luego tendríamos que si ADC es menor a 120, recordemos que hay dos posibles casos, que si es menor al nivel aceptado, entonces hay dos posibles casos, que si hay personas, haga esto, y si no hay personas, haga esto. Entonces, si el sensor de movimiento detecta algo, lo único que quiero que haga es que la LED de color verde sea encendida durante 500 milisegundos y luego que se apague. Y este else, que si no se, si, ya que nada más tendríamos dos posibilidades de que pasen, si está en high o está en low, entonces si no se ejecuta esta, se ejecutará esta, la cual es que simplemente el verde esté apagado, que recordemos que la segunda opción es que no realice ninguna acción. Luego tendríamos el otro if o el otro caso, que sería si el nivel de gas es mayor al aceptado. Haría dos posibles casos. El primer caso es que si el nivel de gas es mayor al aceptado y hay personas dentro del rango de apreciación del sensor de movimiento, lo primero que haga es que prenda una alarma. Prende una alarma, luego encienda la LED de color amarillo por 200 milisegundos, luego la apague, luego se apague la alarma, espere 200 milisegundos e imprima, perdón, peligro, fuga de gas. Luego que vuelva a encender y vuelva a apagar la LED de color amarillo. Luego, si no se ejecuta esta opción, o más bien si value es igual a low, o si el sensor de movimiento no detecta presencia de algún ente, entonces lo único que quiero que haga es que encienda y apague la LED de color rojo. Recordemos, el segundo caso es que si el sensor detecta presencia y es mayor al nivel aceptado, prenda las LED de color naranja y una alarma sonora. Pero si no hay personas pero es mayor al nivel aceptado, lo único que hará es prender LEDs de color rojo. Y por último tendríamos qué pasaría si nosotros no llegáramos a ingresar la contraseña correcta. Primero que nada me imprimiría que mi contraseña ingresada es incorrecta. Luego se encendería la LED de color azul, sonaría una alarma. Luego 100 milisegundos se apagaría la alarma y de igual forma se iniciaría o sonaría otro tipo de tono para luego terminar de apagarse y rebajaríamos el índice a 0. Ahora procederemos con la simulación. Para la simulación, como los únicos teclas del teclado que necesito son el 0 y el 7. No mostraré todo el teclado. Para esto necesitamos el monitor en serie, ya que al iniciar la simulación, primero que nada, recordemos entrar el password. Yo al ingresar una contraseña incorrecta, esta vez vamos a ingresar una incorrecta. Como pueden ver, una alarma sonora, y luego tendríamos lo que es la alarma visual, que es la LED azul. Pero ¿qué pasaría si yo esta vez quisiera iniciar con la contraseña correcta? Recordamos que la contraseña correcta es 007. Me imprime que la contraseña está correcta y el ADC es 85. Pero como hay dos posibles casos, el primer caso es que nosotros al ingresar la contraseña y esta a ser correcta, los dos casos, pero como esta vez el nivel de ADC es igual a 85 y por lo tanto es menor a 120, me imprimirá estos dos posibles casos. El primero es que si el sensor no presencia o no detecta la presencia de persona, no realizará ninguna acción, pero si la detecta, encenderá una LED de color verde. ¿Ok? Entonces, si el sensor de movimiento detecta, como pueden observar, lo que acaba de hacer es prender la LED de color verde, pero
¿qué pasa si nosotros al, al ser eh, mayor el nivel de ADC en el sensor de humo, perdón, esta vez me equivoqué, volvemos a obtener. Ahora, como pueden ver, el ADC o el nivel de gas en el aire es igual a 177. Esto quiere decir que es mayor a 120. Entonces, ¿qué me dice? Que si el nivel es mayor al aceptado y no hay presencia de personas, entonces lo único que hará es activar una alarma visual, que será la del color rojo. Y en efecto, al no haber presencia de personas o al el sensor no estar activado, lo único que hace es prender una alarma visual. Pero ¿qué pasa si el sensor detecta movimiento? El diagrama de bloques me dice que si el sensor detecta movimiento, encenderá una LED de color naranja y una alarma sonora. A ver si es cierto. Efectivamente, el sensor al al detectar movimiento y al estar el sensor de gas mayor a 120, lo que hace es una alarma sonora y la alarma visual, que es la LED de color amarillo. Y por último, el tercer ejercicio me pide realizar un programa que cuente el número de personas que pasen frente al sensor PIR, y al llegar que el conteo a 10 personas deberá sonar una alarma sonora. Pero esto yo le quise agregar que le agregué estas dos LEDs. Esta primer LED lo que hará es se prenderá cada vez que el sensor PIR detecte presencia de movimiento, y la LED roja se encenderá cuando el conteo llegue a 10 o cuando el sensor PIR haya detectado 10 veces presencia de movimiento. Para esto tendríamos este código, en el que primero que nada tendremos los dos pines de las LEDs, el red haciendo referencia al rojo y el verde haciendo referencia al verde. Para esto usamos el pin 8 y el pin 7 para los LEDs. Luego tendríamos el pin 6, que es la alarma o el piezo. Luego tendríamos la constante o la variable constante de tipo entero llamada PIR, que será el pin 2. Luego tendríamos, de igual forma como en el ejercicio anterior, una variable llamada val, que en esta guardaremos todo lo que se obtenga o las lecturas del sensor de movimiento. Luego tendríamos una variable llamada cont, que haciendo referencia al conteo, y está inicializada en 0. Luego tendríamos el void setup. En el void setup lo que hacemos es primero que nada inicializar la librería serial begin. Luego tendríamos los modos del pin, los dos LEDs como pines de salida, de igual forma como el piezo o la alarma, que será un pin de salida, y lo único que será el pin de entrada será el pin de entrada o el de serial del sensor de movimiento. Luego en el void loop lo que tendremos es, como en el ejercicio anterior, la variable val para guardar todo o todas las lecturas del sensor PIR. Luego tendríamos dos if. El primer if es que si el sensor de movimiento es igual a height, el conteo aumente en 1, encienda la LED verde, imprima el conteo, luego de 2 segundos y medio apague la LED, y luego tendríamos que el otro if, que si el conteo llega a 10 o el contador sea igual a 10, me encienda la LED de color rojo, me reproduzca una alarma sonora, luego de medio segundo apague la LED roja y también la alarma sonora, y inicialice el conteo otra vez a 0. Y luego, si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, simplemente que las dos LEDs estén apagadas y que el tone esté apagado.
Para esto necesitamos el monitor en serie y como pueden observar, el sensor de movimiento no detecta movimiento aún, y nosotros al pasar detectó uno, imprimió el conteo y encendió la LED de color verde, que era lo que nosotros queríamos. Luego vuelve a pasar de igual forma, imprimió el conteo y LED verde. Otra vez, 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 conteo y LED verde. Conteo y LED verde. Conteo y LED verde. Conteo y LED verde. Y aquí viene el contador al llegar a 10 y se enciende primero color verde y luego la alarma visual y la alarma sonora, que nuestro contador llegó a 10, y como nosotros le dijimos que se reiniciara al llegar a 10, volverá a hacer 1, y esto en bucle. Y eso sería todo por la práctica número 7. Muchas gracias.